Considere las siguientes funciones f y g. Aquí este ejercicio nos da información de la función f, que está definida de a en c, donde nos dice que el dominio es el conjunto A y nos da esta representación, que el codominio es el conjunto C y nos da esta otra representación. Luego, la función g, definida de S en B, e igualmente nos da quién es el dominio y quién es el codominio. Cuando nos vamos a la pregunta, es por la unión del conjunto A con el conjunto S. O sea, lo que quiere decir es, sin hacerle mucha mente a los datos de la función, lo que nos está pidiendo es que resolvamos la operación unión del conjunto A con el conjunto S. O sea, la unión de esto con esto. Son dos intervalos. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, tenemos que enfocarnos en esta parte que yo acabo de marcar, que el conjunto A, y vamos a aprovechar para practicar escribir esa misma representación como un intervalo tradicional. El conjunto A va de 2 cerrado hasta 6 abierto. Vean aquí, 2 cerrado, 6 abierto. Y el conjunto S, que es el ejercicio, va de 5 cerrado hasta 10 abierto. Entonces, 5 cerrado hasta 10 abierto. Es lo mismo, ¿verdad?, que si nos hubieran dado la información de cualquiera de las dos formas. Pero la pregunta es por la unión. Entonces, una recomendación para trabajar lo que es las operaciones de unión, intersección y complemento, que poco a poco las vamos a ir viendo, es hacer la recta numérica, o algo que represente la recta numérica. Vamos a dibujar el intervalo A, que va desde el 2 hasta el 6. No tenemos que ser tan específicos en la recta numérica, simplemente respetando sí el orden. De 2 cerrado, que quiere decir que el extremo está incluido, hasta 6 abierto. Y luego vamos a poner ahí mismo el intervalo S, el conjunto S, que sería de 5 a 10. Y aquí es donde viene el sentido común, ¿verdad? Vamos a poner en esta misma recta este intervalo, pero no vamos a cometer el error de poner este 5, por ejemplo, aquí, antes del 2, ni después del 6. Es suficiente con que lo pongamos entre ellos dos. Bueno, podemos hacer el dibujo un poco más realista y ponerlo por aquí, ¿verdad? Pero respetemos el orden desde el 5 y el 10 podría estar por acá. El 5 es un extremo incluido, o sea, va aquí cerrado, y el 10 es un extremo que no está incluido en el intervalo. Entonces ya tenemos la representación gráfica, pero la pregunta es por la unión. Y la unión, lo que tenemos que hacer es, ya cuando tenemos los dos intervalos, ir desde el primer valor hasta el último. Entonces son todos los valores de los dos intervalos unidos. Entonces empezamos en 2 cerrado y terminamos en 10 abierto. En este caso vemos que a partir del 2 siempre vamos a tener valores, ¿verdad? No tenemos ningún espacio vacío ni nada por el estilo. Y llegamos hasta el 10 abierto. Entonces solamente tenemos una opción que dice desde el 2 cerrado hasta el 10 abierto, que sería esta opción C. Eso sería la unión. Considere las siguientes funciones f y g. Como ya habíamos visto en un ejercicio anterior con esta misma información, aquí tenemos
las dos funciones con su respectivo dominio, codominio en la función f, dominio y codominio de la función g. La pregunta es por la intersección de el conjunto C y el conjunto B. Entonces tenemos que enfocarnos únicamente en estos dos intervalos. Como ya hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Enfoquémonos únicamente en aquí la parte importante, ¿verdad? Ahora, pasemos eso a la representación tradicional de intervalo. El intervalo C va desde el 8 negativo no incluido hasta el 4 negativo extremo que tampoco está incluido. ¿Cómo me daba cuenta de esto? El 8 negativo no está incluido, vean aquí el símbolo, no tiene la rayita del igual. Lo mismo pasa con el 4 negativo, véanlo ahí que no la tiene. Y ahora vamos con el otro conjunto que sucede lo mismo. Noten ustedes que el primer extremo y el extremo izquierdo y el derecho no están incluidos en su respectivo intervalo. Entonces el conjunto B sería del 7 negativo al 4 positivo, ambos extremos sin incluir. Recomendación para trabajar las operaciones tanto de unión como de intersección y complemento también es que hagamos la recta numérica, coloquemos los valores, primero el del intervalo C, que sería desde 8 negativo hasta 4 negativo, extremos sin incluir, entonces los hacemos sin relleno. Y el conjunto B, recuerden este detallito, ¿verdad? Cuando vayan a poner el segundo intervalo, que tenga sentido. El 7 negativo, por ejemplo, es un valor que tenemos entre el 4 negativo y el 8 negativo. Cuidado, lo ponen por fuera, ¿verdad? El 7 negativo, así siendo un poquitito, ¿verdad? Precisos, va más o menos por acá, ahí cerca del 8 negativo, y llega hasta el 4. 4 positivo ya lo podríamos poner como por acá. Ambos extremos sin relleno, porque no están incluidos. Y completamos aquí la representación. Ahora volvamos a la pregunta. Es por la intersección de estos dos conjuntos. Y recordemos que la intersección son los valores que al mismo tiempo están en los dos conjuntos, que pertenecen a los dos conjuntos, que pertenece tanto a C como a B. Entonces, gráficamente nosotros reconocemos a la intersección porque es aquí el sector donde hay coincidencia de los dos intervalos. Ahí los podemos pintar, ¿verdad? Si quieren ser más gráficos, podemos pintar aquí esta parte para tener así bien claro que esa sería la intersección. Ahora veamos los extremos, cómo quedarían. Bueno, con solamente eso ya sabemos la opción. Solamente hay una opción que me dice que es del 7 negativo al 4 negativo. Y de hecho sí es la opción D. Pero ¿por qué van abiertos? Porque el 7 negativo es un valor que es parte de este intervalo, pero no del segundo. Por eso es que yo tengo que poner el 7 negativo abierto. Y en el caso del 4 negativo es la misma historia. El 4 negativo no está incluido en este intervalo, pero sí está incluido en este, ¿verdad? Aquí tenemos el 4 negativo. Para yo haber puesto alguno de estos dos extremos cerrados, tiene que estar incluido en los dos. Si solamente está incluido en un intervalo, entonces se tiene que poner el extremo abierto. Por lo tanto, ratificamos que la intersección es el intervalo que va de 7 negativo abierto hasta 4 negativo abierto.
Si nos hubieran preguntado, y aprovechemos esto, ¿verdad? Si nos hubieran preguntado por la unión, espero que ya tengan la respuesta. La unión sería el intervalo que va desde el 8 negativo hasta el 4 positivo. Que de hecho aquí viene opción, ¿verdad? Por si alguien se confunde y interpreta incorrectamente. Entonces, ahí de paso se aprovechó y repasamos un poquitito lo que era la unión de los dos conjuntos.